Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Alajos Podcast. Hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Marcos Vélez. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial dentro de la iglesia, dentro de institutos bíblicos, más que todo desde la perspectiva cristiana, su ética, etcétera, etcétera. El doctor Marcos Vélez es educador principalmente, tiene su doctorado en educación y lo encontramos principalmente como creador de contenido en YouTube, en Facebook también, tiene su página web, profemarcosvelez.com. Y Marcos se enfoca principalmente en lo que es la inteligencia artificial aplicada, la educación, la comunicación y el liderazgo. Así que, doctor Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Kelsey. Gracias por esta oportunidad que me brindas de no solamente compartir contigo, sino compartir con tu audiencia. Un placer, una bendición estar con ustedes. Amén, amén. ¿Puede contarnos un poco sobre su trayectoria en la educación y cómo se relaciona su trayectoria con la inteligencia artificial? Mira, yo soy educador hace ya cerca de 18 años. Yo diría que desde la primera vez que entré a un salón de clases, ya tengo 20 años trabajando en la educación, pero 18 en la educación superior. La educación superior, universidades, ha sido mi casa por mucho tiempo. Y mi trayectoria como educador siempre se ha eh, digamos, desarrollado desde la perspectiva tradicional. Siempre desde muy temprano con una inclinación tecnológica, porque yo siempre he sido muy inclinado hacia la tecnología, de manera que yo entendía que incluir la tecnología era algo como necesario. Te cuento una anécdota. Yo recuerdo en una ocasión una reunión de facultad en la que yo estaba, de esta anécdota deben haber pasado como unos 16 años, y un profesor excusándose de algo frente a la decana, dice, bueno, lo que pasa es que yo no tengo el dinero que tiene el profesor Vélez para proyectar desde su celular la presentación. Y yo, y yo dije, el dinero que tiene el profesor Vélez no tiene dinero, ¿de qué están hablando? Eh, y yo le dije, Disculpa, lo que yo uso es gratuito y yo no manejo la presentación, yo no proyecto desde mi celular, yo uso el celular como control remoto, pero yo te estoy hablando, Kelsey, de 2010, Mm. 2009. eh, Así que yo encontré fácilmente lugares, y digo porque tampoco fue tan complicado, me conecté con gente, porque yo creo que cuando tú tienes mucho interés encuentras lo que tú quieres, y me conecté con gente que me enseñó a utilizar la tecnología dentro del salón de clase, y eso me despertó curiosidad para yo siempre tratar de ser lo más tecnológico posible. Cuando Mm. yo estoy en el 2018, yo desarrollé mi carrera universitaria entre el salón de clases y la administración, así que fui decano y fui diferentes posiciones administrativas en diferentes universidades. En el camino me di cuenta que, pues, necesitaba hacer más, y en la coyuntura del 2018 yo regreso de manera de tiempo completo al salón de clases, y yo tenía una necesidad como de reinventarme, así que creo un canal de YouTube para compartir ideas educativas, pero siempre con el matiz tecnológico. De ahí sale Profe Marcos Vélez, y eso fue 2019 que creé el canal, y llegó la pandemia 2020 y ya yo estaba creando contenido educativo, tecnológico, y bueno, se unió mi iniciativa con la necesidad mundial que había. Mi canal comenzó a crecer, comenzaron a llegar personas que necesitaban lo que yo estaba comunicando, y el viernes pasado, casualmente, yo estaba en una conferencia, era una conferencia educativa y yo era uno de los speakers de la conferencia, y cuando yo bajo de la tarima, se acerca una maestra y me dice, yo me puedo sacar una foto con usted porque usted en la pandemia me ayudó muchísimo, y yo no sabía quién era ella, pero, pero esa historia, historias como la de ella, fueron las que hicieron posible que mi canal creciera, porque había muchas personas que necesitaban, y yo estaba creando ese contenido. Así que mi desarrollo siempre fue con la iniciativa de trabajar con tecnología, pero tratando de hacerlo aplicado a la educación. Y en el 2022
que se anuncia la llegada de ChatGPT, que pues, ya yo tenía toda mi carrera corriendo al respecto de estos temas, y eso hace que entonces yo agarre la inteligencia artificial desde el inicio a tratar de aprender lo más rápido que pueda, porque ya sentía como cierta responsabilidad. Yo tengo un público, una gente que está esperando que yo les ayude al respecto de estos temas, así que consumo todo eso y trato de reproducirlo para que pueda ser útil para las personas que siguen mis redes. Wow. ¿Qué lo motiva a usted a discutir la AI, digo, la inteligencia artificial, en el contexto eclesial? ¿Cómo lo piensa introducir? Claro. Primero porque yo soy nacido y criado en el Evangelio. Siempre he estado, desde que tengo uso de razón, estoy en el ambiente de iglesia. Actualmente yo soy pastor. Soy pastor de una iglesia pentecostal MI en Puerto Rico y pues yo siempre he creído que todo lo que yo hago afuera lo hago porque Dios me ha permitido hacerlo. Y al mismo tiempo siento una responsabilidad de poder devolver eso de alguna manera a la iglesia, al servicio de la iglesia. Entonces sería bien contraproducente que yo esté educando y ayudando a miles de personas afuera y no haga nada para poder replicar eso mismo dentro del ambiente de iglesia. Así que a mí me surge la necesidad desde el mismo momento en que empiezo a hacer estas cosas, porque yo digo, bueno, hay gente que necesita esto en este lado también, y yo como pastor reconozco la importancia de hablar de esto, de hablar de Ujú. inteligencia artificial, porque esto es un tema demasiado importante como para yo ignorarlo. Y yo a la vez me doy cuenta que yo estoy haciendo cosas en mi ministerio utilizando inteligencia artificial y yo digo, bueno, caramba, esto le puede servir a otros colegas, a otros pastores que también necesitan escuchar esto, porque si a mí me está funcionando, pues creo que lo pueden saber y a la vez también educarles sobre qué cosas no debiéramos hacer. Así que Ujú. por ahí es que entra mi iniciativa por una necesidad personal y porque yo pues estoy dentro del ambiente de iglesia directamente. Mm. Y para ir estableciendo la definición en sí, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y cuál es su relevancia hoy en día en la iglesia? Mira, la inteligencia artificial es muchas cosas y es bueno verlo de esa manera porque es una tecnología, no es una aplicación. Nosotros Mm, pensamos inteligencia artificial es ChatGPT. Bueno, no. ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial. Copilot, Gemini, Claude son aplicaciones de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología. ¿Qué hace esa tecnología? Es una tecnología de la ciencia informática que básicamente lo que hace es imitar lo que hace el cerebro humano. mm, Está construida de la misma manera que está construido el cerebro humano. Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a trabajar este tema con la famosa prueba de Turing para tratar de ver si se podía distinguir entre una máquina y un ser humano. Si hay tareas que una máquina puede hacer y que sean indistinguibles de un ser humano, pues estamos entonces con algún tipo de inteligencia artificial. Ya posteriormente, eh, hay un científico, un neurocientífico llamado Geoffrey Hinton, que empieza a pensar si yo hago con las computadoras el mismo tipo de construcción de redes neuronales que tiene el cerebro humano, podríamos crear conocimiento como lo hace el ser humano. Así que eso les lleva a hacer experimentos desde muchos años, estamos hablando de ujú, décadas atrás, para tratar de que se conecten las computadoras en redes neuronales. Esas redes neuronales son las que están construyendo a la inteligencia artificial hoy día. La inteligencia artificial fue creciendo a medida que la tecnología iba mejorando y pues los microchips y todo eso hicieron que fuera más eficiente. Y lo que nosotros tenemos hoy es el resultado de experimentos que llevan unos 15 años más o menos en diferentes compañías, en Google, luego compañías como OpenAI, que empezaron a trabajar con experimentación. ¿Para qué? Para añadirle a ese neural network, a esas redes neuronales, aspectos de aprendizaje profundo, aspectos de lenguaje natural y que pudieran contestar como un ser humano, aprender como un ser humano, razonar como un ser humano. Así que
fueron añadiéndole capacidades. Cuando sale ChatGPT, nosotros recibimos al público ChatGPT 3. O sea, que ya existía GPT-2, GPT-1, Mm, experimentos que nosotros no sabíamos que estaban ocurriendo, pero que sí estaban ocurriendo y que van mejorando de allá hacia acá. Ya vemos que ahora es una inteligencia artificial multimodal, lo que significa que puede producir voz, que puede ver, que puede hacer imágenes, que puede hacer música. Eso son capacidades adicionales que cada vez han ido aumentando y por lo tanto la inteligencia artificial es toda una tecnología que se manifiesta de diversas maneras, porque cuando nosotros antes hablábamos con Siri, eso era un tipo de inteligencia artificial con Alexa. Cuando nosotros utilizamos Google Maps para llegar a un lugar, eso es inteligencia artificial. Cuando ujú. nosotros utilizamos Netflix y nos sugiere la próxima película o serie más parecida a lo que yo estaba viendo, todo eso era inteligencia artificial. Pero nosotros no lo veíamos de esa manera, decíamos: "Eso es tecnología". Ahora lo entendemos un poco mejor porque ya como que, digamos, salió de la caja todo el secreto y ahora nosotros entendemos que hay un montón de tecnologías que estaban hechas con inteligencia artificial. Y una última cosa, cuando yo digo nosotros, estoy hablando del público en general. Esto no era un secreto de Mm. Estado, esto no era como algo que esto existía y habían reportajes, pero nadie lo estaba leyendo porque todos estábamos leyendo otras cosas. Así que esa es la razón por la cual nosotros, el público en general, no nos habíamos metido en eso. A través de la historia podemos observar las diferentes eras tecnológicas, ¿no? La radio, la televisión, el internet. ¿Y usted diría que la inteligencia artificial marca un antes y un después hacia el futuro? Yo te diría que es la tecnología más avanzada de la historia de la humanidad y eso suena bien rimbombante, pero es que quiero que suene así porque este es el cambio más dramático que ha vivido la humanidad, yo pienso que en su historia. Mm, Yo soy historiador, es a lo que me dedico, a lo que estudié, y la historia ha tenido 3 momentos grandes, digamos, en el desarrollo de la humanidad. Cuando se inventa la escritura, es un momento trascendental. Quizás la gente me va a decir: "Ay, la invención del fuego, la invención de la rueda", bueno, todos esos son aspectos importantes, pero la invención de la escritura, estamos hablando de uno de los cambios más dramáticos en la historia de la humanidad, simplemente por la razón de que es el momento donde el ser humano logra poner en concreto algo tan abstracto como el lenguaje, mm, para poder comunicarse con personas que no están al frente de ellos. Piensa que la razón por la cual creamos la escritura es para poder comunicarnos con alguien que no está al frente de nosotros, porque si no, ¿para qué tú necesitas escribir? Tú y yo estamos hablando, no necesitamos la escritura. La ujú, escritura es para yo comunicarme con alguien que está a la distancia. ¿Cómo tú pones en concreto, en símbolos y le das significados de manera que cuando tú lo lees lo puedes escuchar? Es una invención, es una locura cuando tú lo piensas. Es un ujú, avance brutal. Ese es uno de los grandes avances. Ya siglos y siglos después, en el siglo XVIII, siglo XIX, vemos el desarrollo de la revolución industrial, la mecanización de muchos aspectos, porque se industrializó, se creó la fábrica, la máquina, el motor. Eso cambió la humanidad, porque ahora nosotros podríamos ir a unas velocidades que jamás hubiéramos pensado cuando se crea la locomotora. De eso surge la posibilidad de volar, de eso surge la posibilidad de crear el barco de vapor, de eso surge la posibilidad de crear máquinas que hacían la agricultura mucho más eficiente y cambia la historia de la humanidad. La máquina, la fábrica, cambia la historia de la humanidad. El motor, la electricidad, todo, o sea, todo lo que nosotros vivimos hoy es porque la revolución industrial cambió para siempre la historia de la humanidad. ujú, El Internet es un cambio dramático, pero para mí la inteligencia artificial es mucho más dramática porque este es el momento donde creamos una tecnología que tiene la capacidad de hacer cosas que antes nosotros pensábamos que solamente los seres humanos podían hacer. ujú, Leer, escribir, razonar, eso pensábamos que solamente el ser humano lo podía hacer y ya sabemos que no. Y la diferencia de eso con un automóvil es que el automóvil está haciendo algo puramente mecánico, pero razonar, pensar, hablar son aspectos del ser, son aspectos que definen casi mi identidad. Y ahora lo hace una máquina
y eso marca dramáticamente, a la vez que también no es predecible, porque cuando yo creo una máquina, yo sé lo que va a hacer esa máquina. O sea, el motor hace tucu, 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 y ya, no es como que mañana de momento decida hacer otra cosa, pero cuando yo le pongo un prompt a ChatGPT, yo no sé lo que va a contestar. Mm, Los propios creadores de estas tecnologías no saben bien exactamente cómo es que se dan esos resultados allá adentro, porque es aleatorio. mm, Y esto es un cambio dramático en la historia de la humanidad y tenemos que ver que desde el 2022 a hoy 2026, estamos hablando de 3 años y menos de 3 años y medio. Estamos hablando de una curva casi vertical, ujú. cómo se ha mejorado exponencialmente esta tecnología. Y eso no había pasado antes, porque la diferencia es que esta tecnología se mejora a sí misma. Antes Wow. teníamos humanos mejorando la tecnología, ahora tenemos humanos y la tecnología mejorando la propia tecnología, lo Ujú. cual hace que no tengamos idea ni de qué va a ocurrir el año que viene. Y para poner un ejemplo sencillo de esto, la semana pasada, la compañía Anthropic, los creadores de Cloud, sacaron una noticia de que ellos crearon un sistema tan poderoso que no se atreven a tirarlo al público. Wow. Mitos. Y Mitos es como un mega hacker que, que, que ha encontrado debilidades en softwares de más de 27 años que ningún ser humano nunca había encontrado y esto lo encontró en nada. Mm, Ellos dicen, no podemos tirar esto al público porque esto es casi un hacker como jamás había existido. Así que eso es algo nuevo y todas las semanas sale algo nuevo y es demasiado rápido el cambio que estamos viviendo. y ahí es cuando se marca la diferencia entre la inteligencia artificial, lo que se le llama general, y la superinteligencia artificial, ¿no? La que La realmente que se puede llama comenzar a exactamente, la superinteligencia artificial, que que eso es. comienza a pensar en sí misma, ¿no? Y eso es lo que se teme a futuro, sobre todo en el término de la ética, ¿no? Que a eso vamos a llegar un poco más adelante. Correcto. Le pregunto, ¿por qué debería interesar todo esto a la iglesia? Y lo digo porque cuando mencionamos la radio, ¿no? Sobre todo en el aspecto de Latinoamérica, siempre se dice cuando salió una nueva tecnología, ¿no? Oh, es la voz del diablo. Salió la televisión, es el cajón del diablo, el Del día. internet, todo era del diablo, ¿no? Entonces, la iglesia ha tendido a quedarse atrás, ¿no? Hace un poco hice un episodio con un sociólogo, también pastor, eh, y él me decía, Pablo Marcini, que según los estudios sociológicos, la iglesia siempre está 30 o 40 años detrás de la cultura en sí, ya sea tecnológicamente, culturalmente, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Y por qué debería interesarse la iglesia hoy por desarrollar y por no quedarse atrás con la inteligencia artificial? Déjame empezar por la parte de la iglesia que está atrás. Eso es un fenómeno moderno. Quien creó la universidad fue la iglesia. Ujú, Quien dirigía las artes en la Edad Media era la iglesia. Los pensadores más importantes por muchos siglos venían de la iglesia. Lo que pasa es que hubo un cambio en el pasar de los años en el que la iglesia comenzó a diferenciar y a decir, esto es del mundo, esto es de la iglesia. mm, Si, si tú notas en la Biblia, no existe tal cosa como el mundo de la iglesia, existe el pecado y existe Dios, pero la función de bueno, Jesús le decía: "Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra". Entonces, no decía: "Ustedes son la luz del mundo" para la gente cristiana, porque la función era que nosotros pudiéramos iluminar el mundo con aquello que Dios había puesto en nuestro corazón. mm, Ese motor fue el que movió por siglos la iglesia, y por eso vemos cuando tú estudias otra vez el arte occidental, te vas a dar cuenta que el tema bíblico cristiano es el tema más importante por siglos. Nosotros abandonamos eso y después decidimos quedarnos atrás porque decidimos que todo eso era pecado y yo no quiero tocar eso. Y entonces, claro, llegamos tarde y generalmente lo que hacemos es que lo condenamos primero y después nos damos cuenta lo de que es usamos. útil y lo integramos. Y por eso Ujú, estamos atrás. Yo creo que es importante
trabajar la inteligencia artificial? Pues porque nosotros nos tiene que importar todo lo que ocurre en el mundo. A la larga, nosotros vivimos en este mundo y hasta que Cristo venga, yo tengo que interesarme por lo que ocurre aquí, por lo que afecta a los hermanos de la iglesia, por lo que afecta a aquellos que no están en la iglesia y que queremos que reciban a Cristo. Entonces, si yo me tapo los ojos y yo digo, no me importa la economía, no me importa la criminalidad, no me importa la pobreza, no me importa la tecnología, no me importa nada. Bueno, ¿y qué te importa? No, yo predico a Cristo. Uy, ¿a quién le estás predicando a Cristo? A la gente que está oprimida por la economía, oprimida por la pobreza, oprimida por la criminalidad, oprimida por la tecnología, oprimida por nosotros tenemos que interesarnos por ese aspecto. Mm. Porque a la larga los hermanos que visitan nuestra iglesia y la gente a la que nosotros le queremos predicar, esa gente están en el mundo que nosotros vivimos. La inteligencia artificial tiene un elemento adicional y es que es un es una tecnología que tiene unas capacidades brutales. Y como tú dices, a nosotros nos gusta llegar tarde. Y yo tengo que decidir si yo quiero agarrar esa tecnología y ver cómo yo puedo conocerla y usarla bien o protestar después de que se está utilizando mal. A la vez también porque hay unos aspectos éticos que, como tú dices, los podemos dialogar, que nos toca a nosotros posicionarnos al respecto de ellos y tener yo no quiero hablar de estrategia, pero tener una postura para que cuando lleguen los retos yo los pueda atender. De nada vale que yo sepa que existe una tecnología que yo no sepa utilizar, porque eso es lo Mm. mismo que no saber que existe. Entonces yo creo que es hasta peor, porque entonces tienes el conocimiento de que existe, pero has decidido no integrarte, no utilizarla, quizás porque piensas que no es importante. Quizás no es importante para ti, pero para otras personas lo es. Y otra vez, si le afecta a otras personas, yo pienso que me debe interesar a mí. Ujú, exactamente. Y los sociólogos mencionan el término hipermodernidad, ¿no? Lo cual quiere decir que los cambios se van acelerando, cada vez son más rápidos y son muchos más en cortos periodos de tiempo. Entonces, como dices tú, si nos quedamos atrás, ya no nos vamos a quedar atrás 30, 40 años. Se va a extender el gap, el periodo va a ser mucho más lejano, ¿no? Y eso obviamente va a afectar a la iglesia, va a afectar muchísimo. Y entrando en el tema ético, ¿no? ¿Cómo integrar la inteligencia artificial éticamente, sobre todo al alinearla con los valores bíblicos, ¿no? De verdad y de justicia? Sí, yo creo que la inteligencia artificial tiene varios elementos que nosotros tenemos que considerar al respecto de la ética. Déjame empezar por la accesibilidad, que nosotros la olvidamos muchas veces, pero ciertamente todo lo que son las nuevas tecnologías tienen un componente de accesibilidad, que hay mucha gente que no tiene acceso a estas tecnologías y nosotros pues ahí a nivel de justicia, pues sería una disparidad que haya unos sectores de la sociedad que tengan Mm. acceso a estas tecnologías y otros sectores que no tengan ni acceso a una computadora o a una conectividad de internet saludable. Pero hay unos aspectos éticos que yo creo que son importantes. Y es que, como yo te dije al inicio, esta tecnología tiene la capacidad de estructurar ideas y, y crea una relación con el usuario distinta a otras tecnologías. Porque cuando yo le hacía una pregunta a Google, lo que Google hacía era que me organizaba los lugares donde yo iba a buscar la respuesta. Así que yo iba a leer de algún website que Google me listaba en una categorización que Google decidió que este primero y este después, etcétera. En ese aspecto, la, la tecnología no establece como una conversación conmigo, pero la inteligencia artificial que estamos utilizando, entiéndase los sistemas de lenguaje complejos como ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude y otros así, que son chats inteligentes, pues conversan conmigo, establecen cierta relación, se personalizan. Y eso crea un elemento de confianza y de relación que yo tengo que tener cuidado, Mm. porque va a llevar a la gente a hacerle preguntas que que el chat no debe estar en posición de contestar.
y no estamos hablando solamente de preguntas bíblicas, lo cual es importante y hay que tener cuidado con estar haciéndole preguntas bíblicas a un chat. No porque no se pueda, sino porque tú tienes que saber bien lo que estás preguntando antes de preguntar, porque si no puedes caer en un error, sino porque hay gente que ya está utilizando estas tecnologías para recibir consejería, Mm, para trabajar con sus relaciones. Y ahí es que está el aspecto ético, porque esto es una máquina, esto no es una persona, esto no piensa, esto no siente, y te hace pensar que es así, pero en realidad esto es una amalgama de algoritmos que están ujú, generando unos resultados, y eso nos debe de alertar a nosotros. Si yo me relaciono con esto y empiezo a buscar respuestas ahí donde quizás donde yo tengo que orar y sentir la dirección del Espíritu Santo en mi vida, ujú, pues ahí hay un asunto ético. Cuando yo utilizo estas tecnologías para otros aspectos, digamos, decir que hice algo y no fui yo, es un aspecto ético, ujú, porque se supone que todo lo que yo no haga, yo diga que no lo hice yo, pero hay mucha gente produciendo contenidos que no produjeron ellos en realidad. Y esos son aspectos éticos que nosotros tenemos que tener cuidado, que no se nos introduzcan a la iglesia, porque es muy fácil yo caer en la falacia de pensar que yo produje algo cuando en realidad lo produjo la inteligencia artificial. Y eso también tiene que ver con qué tipo de contenido yo produzco, porque esto puede producir canciones y ya vemos que hay canciones famosas producidas completamente con inteligencia artificial dentro del ambiente de iglesia, mm, en la radio cristiana. Y, y yo no quiero decir que eso es malo, lo que digo es que yo creo que lo malo está en que la gente piense que eso es una persona, cuando debiéramos poder decir abiertamente, esta la creó la inteligencia artificial y tú la consumes si tú quieres consumirla, ¿verdad? ujú. No, no está mal que tú la quieras consumir, pero siempre y cuando yo sepa qué es lo que yo estoy consumiendo, pues yo no tengo problemas con leer un libro que escribió la inteligencia artificial, si a mí tú me dices que lo escribió la inteligencia artificial, Ujú, pero no me claro. digas que lo escribió Kelsey Forlan cuando lo escribió ChatGPT, porque Ajá. ahí hay un problema ético. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hasta hace poco hubo una controversia con respecto a como los playlists, los más escuchados en Sí, música cristiana, que sí. creo que la mayoría en el top eran hechas por Meros 2 inteligencia estaban por artificial. ahí. Sí, sí. Sí, entonces eso creó bastante controversia, la verdad. Digo yo eso es ahí hay una controversia que yo creo que no vamos a resolver todavía, Ujú, porque ahí están los asuntos de si esta tecnología puede ser inspirada por Dios. La gente se va en una, o sea, porque entonces dice: "No, Dios solamente puede inspirar al ser humano", y qué sé yo, bueno, Dios usó a la burra para hablarle a Balaam, Dios, yo no, qué sé yo, a mí me gusta más escuchar cosas que escribió un ser humano, porque un ser humano está en la misma posición que yo. Claro, Eh, pero yo tampoco puedo negar que hay cosas muy creativas producidas con inteligencia artificial que me parecen geniales. Entonces, ¿para qué tú usas la música también? ¿Tú usas eso para orar o tú la usas para entretenerte? Porque mucha música cristiana es de entretenimiento, no es ujú, solamente worship de la iglesia. Hay música cristiana que tú usas porque sí, porque vas en el carro y vas y te gusta y la cantas pero ya, no la utilizaste como tu base de fe o algo así. Hay claro. muchos aspectos ahí que hay que dialogar con calma. Un aspecto fundamental yo creo que es interpretar de que es una herramienta, como nunca olvidarnos de que es una herramienta y una herramienta se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Correcto. Simplemente se puede utilizar. ¿Qué opina usted acerca de la inteligencia artificial con la escritura de sermones, por ejemplo? Y lo digo ¿por qué? Porque yo utilizo Logos y la verdad Ajá. que yo utilizaba Logos antes de que se introdujera la inteligencia artificial y desde que se introdujo hay una controversia porque tienen una sección de armar sermones, ¿no? Sí. Lo cual por ahí yo todavía estoy un poco hesitant, Ajá. Sí, como que como no me parece, la verdad, lo sí, más ético hoy en día como pastor o como predicador, pero en lo que es investigación,
es espectacular, la verdad. Y lo bueno de lo que hicieron en Logos es que es una inteligencia artificial que se mueve simplemente en la plataforma, no se va fuera de ella. Entonces, Sí, los libros que tú tengas, te los va a ir buscando, entonces te ahorra muchas horas de sí, investigación. cierto. Entonces, dígame usted qué opina acerca de todo esto, las prédicas en cuanto a la inteligencia artificial, No, yo sobre yo todo con yo tengo pastores, una ¿no? yo tengo una postura muy definida al respecto de eso. Yo creo que todo lo que tú prediques debe haber salido de tu proceso de oración y de búsqueda Ya, con Dios. Ahí, yo creo que bien ahí simple. sí, sí, yo creo que todo lo que tú prediques debe haber salido de tu intimidad con Dios, porque a quien Dios mandó a pastorear fue a ti, a quien Dios mandó a predicar fue a ti. Y tú debes orar y buscar dirección de Dios y predicar lo que Dios te ha puesto en el corazón para predicar y estructurar ese mensaje. Ahora bien, eh, ¿cómo yo escribo el sermón? ¿Cómo yo estructuro eso? Déjame pausar aquí y decir varias cosas que venían desde antes de la inteligencia artificial. Porque ya existían en las librerías libros de sermones. De hecho, yo también uso Logos. En Logos hay 2 o 3 libros de sermones. 1000 sermones para qué sé yo qué. ¿Sí? Ajá. Y tú lo puedes coger el bosquejito y ¿cuál es la diferencia? Me pregunto yo, entre usar el sermón que escribió Pedro Pérez o usar el que escribió ChatGPT. O sea, a la larga ninguno lo escribí yo. Este, pues la diferencia es lo que yo haga con eso, pienso yo. Entonces, por eso yo digo, ora. Busca dirección de Dios. Deja que el Espíritu Santo te inspire. Lee la palabra, escudriñala. Piensa en qué es lo que necesita tu iglesia. Todos esos aspectos te tocan a ti. Ujú. Si había gente que irresponsablemente agarraba cualquier bosquejo que encontraba en internet o en un libro y lo predicaba así, como yo leí una vez con sabor a papel, pues ya ese tipo de acción para mí era antiética antes de la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener cuidado cuando yo no estoy diciendo que no uses esos sermones, si no los personalizaste, si tú simplemente agarraste eso y lo, bueno, dale un Mm, toque tuyo, adapta eso a tu iglesia, adapta eso a tu gente de alguna manera, porque si no, pues no sé, me parece extraño. Ahora bien, yo creo que el proceso de uso de inteligencia artificial en la preparación del sermón puede ir en varias vías. Tú mencionaste una de ellas, la investigación. Pues yo creo que eso es un gran uso de la inteligencia artificial en el proceso de preparación de sermones, porque yo puedo investigar. Yo como quiera recomendaría que le eches una ojeada a los comentarios que está utilizando la inteligencia artificial en ese resumen que te esté dando, para que corrobores que de verdad eso fue lo que dijo fulano y mengano, y que te está avanzando en el proceso, pero trata de siempre chequear, ¿verdad? doble chequear siempre, ¿no? Con Y las si, fuentes. si trata de verificar eso. Am, y claro, yo no tengo ahora mismo activada la inteligencia artificial de Logos, porque como yo uso otras, pues lo que hago es que exporto y trabajo y tengo mi proceso. Pero otra parte del proceso que yo creo que es muy útil es quizás en la organización de ideas. Yo puedo tener mis ideas, pero puedo ayudarme en el proceso de organización. Quizás este punto es menos coherente acá, tiene a lo mejor un mayor impacto al final que en el principio. Ujú. Puedo revisar mis enfoques, puedo revisar, yo puedo utilizar la inteligencia artificial como un oyente y tratar de tener alguna perspectiva de cuán entendible es esto que yo estoy escribiendo. Todo eso son ayudas que a mí me parecen importantes. En mi caso, para no hablar de lo que no conozco. Yo como te digo, todo lo que yo predico me salió a mí, pero en ese proceso de escribir mi bosquejo y hacerlo, pues claro, pulo mucho eso con la ayuda de la inteligencia artificial, alimentándome con los comentarios y todos los recursos que ya he leído. Ujú. Y especialmente en esa versión final del manuscrito, que es algo que he estado trabajando, ¿no? Explorando el convertir eso que yo convertirlo en un buen manuscrito, es algo que me ha ayudado mucho porque me ayuda, como te digo, a la parte de
de pulir, de organizar ideas, de quizás eh, alguna palabra que a lo mejor puede ser vista de otra manera, Ujú, ayuda mucho. Lo que pasa es que yo siempre me quiero sentir que cuando yo me trepo en el altar, soy yo el que, el que va a predicar y yo me quiero sentir bien tranquilo de que esto viene de mi corazón y de mi preocupación pastoral. ujú, Y no fue que yo le dije a ChatGPT: "¿Y qué yo voy a predicar mañana?". claro. Porque eso es bien deshonesto. Y yo creo que Ujú, la gente no se merece eso. Nosotros tenemos que hacer eh, el ejercicio intencional de resistirnos a la tentación de poner en las manos de cualquier tecnología la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. sí. Pero sí puedo ayudarme a avanzar bastante en el proceso, especialmente para que me quede tiempo para atender la gente. Sí, yo encuentro sumamente beneficioso, por ejemplo, con Notebook LM, que a Oh, veces uno se pone a escribir un bosquejo, ¿no? Y le da, le da, le da, le da, le da, y de repente como que uno se mete tanto en la escritura que uno dice, hasta no sé muy bien cómo van mis ideas. Y pues pongo un Notebook LM y le digo, dame una conclusión de lo que acabo de escribir. En sí, me está ayudando a hacerlo como un editor cualquiera, ¿no? claro, claro. Entonces, hay diferencias Y en cómo. mencionaste eso como un editor, que es la otra cosa que yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tú usabas gente en tu proceso, le pedías opinión a alguien, Ujú, es lo mismo. O sea, es lo mismo, porque a la larga, vuelvo, siempre que tú seas el autor intelectual de lo que tú estás preparando, las herramientas existen para usarlas. ujú, Notebook LM es concuerdo. extraordinario para hacer Sí, muchas cosas. Cuando yo preparo mis clases bíblicas, las presentaciones las hago con Notebook LM. ujú, sí, sí, Eso es, yo no creo que exista algo ahora mismo mejor que Notebook LM para preparar presentaciones sí, de esa calidad. Y es extraordinario, de verdad. Yo no le veo problema alguno. sí, la verdad que sí. Te ahorra horas y horas Claro, ya sea de aprendizaje en cuanto a utilizar Canvas o PowerPoint, hacer presentaciones, correcto. y eso te ayuda a tener tiempo de investigar mucho más. En el caso de un Claro. profesor, de Oye, presentar una mejor clase. a menos, mi discurso siempre es, a menos que tú seas un artesano del diseño gráfico, que a ti te encante hacer diseño gráfico, delégale eso a la inteligencia artificial. El Ujú, diseño. sí, Yo no gasto un minuto más de mi vida en chequear si el color X o Z. Yo voy a tratar de concentrarme en el contenido. ujú, Y esa otra exactamente. parte, allá los robots. Y yo decido, al final del camino, yo soy el que decido si esto es bueno o es malo. Yo soy el que digo, esto sirve, esto no sirve. Porque ahí está la Ujú. otra parte. Si a ti te parece que todo lo que te da la inteligencia artificial sirve, posiblemente hay un problema contigo. Ahí entra el discernimiento también, ¿no? Posiblemente ya te enamoró tanto que todo lo que sale es bueno, o tú estás por debajo del nivel de lo que estás pidiendo. Y esto es bien importante, Kelsey. Si yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que interprete un pasaje bíblico, lo cual otra vez a mí me parece que hay que tener mucho cuidado ahí. Y todo lo que a mí me da me parece fantástico, posiblemente mis destrezas de interpretación bíblica tienen problemas. Ujú, Porque, porque yo tengo que definir bajo qué escuela de interpretación, cuál es la metodología. Y cuando uno no sabe mucho de algo, todo parece fantástico. sí, Entonces hay que tener cuidado. Porque si todo lo que me está dando es extraordinario, posiblemente me estoy metiendo en un campo que yo no tengo mucha expertise. Así que back it up, porque mi ejemplo clásico es, si yo mañana le pido algo de física cuántica a la inteligencia artificial, lo que sea que me diga es extraordinario. Yo no sé nada de física cuántica. mm, Solamente un físico cuántico sabe si eso está bien o está mal. Que conste que no sé si la física cuántica es algo, así que estoy inventándomelo, pero es importante que nosotros
tengamos conocimiento de aquello que estamos pidiendo. Los límites son importantes dentro de esta tecnología, Y ¿no? autorrestringirse, restríngete, oblígate de vez en cuando a escribir algo tú. No siempre le tienes que pedir a inteligencia artificial que haga algo. A veces te toca Ujú. hacerlo a ti. Entrando en este tema de los límites, ¿no? ¿En qué áreas usted consideraría esta tecnología un poco prohibida, se podría decir, dentro del aspecto eclesial, ¿no? Ya sea sacramentos, manipulaciones o el riesgo de volverse un adicto a esto, ¿no? Sí. Bueno, yo prohibido, prohibido, para mí pedirle que haga algo, como te digo, que me toca a mí. Si es algo que Dios me puso en las manos a mí, no lo delegues. El sermón es tuyo. No le digas a la inteligencia artificial, dime que voy a predicar. No, mejor dile tú de qué vas a predicar y estructura tú y por ahí planteas la ruta. Ujú, No, no le pidas consejos espirituales a la inteligencia artificial. No, no. Eh, Esto no es una persona. Esto no te puede aconsejar espiritualmente. No le Yo tendría, como te digo, mucho cuidado en estar pidiendo la interpretación de pasajes bíblicos. Yo mm, no digo que no lo hagamos, yo trataría de evitarlo lo más posible, porque creo que puede causar problemas. Al respecto de la adicción, yo creo que hay que tener mucho cuidado con cuánto uso yo hago de esto y el para qué. A mí no me gusta cuando yo escucho a las personas decirle: "Ay, el mío se llama Juan, la mía se llama", a mí se me hace muy oh, incómodo, porque le estamos dando personalidad y estamos humanizando una cosa. Este no es ni siquiera tu perro, esto es una máquina que está creada, y aquí está la parte que a veces a nosotros se nos olvida. Esto está creado por gente que son expertos en la conducta humana, mm, expertos en lenguaje. Si no lo saben, Anthropic, OpenAI, Google, tienen trabajando para ellos gente con PhD en filosofía, gente con PhD en comportamiento humano, gente porque ellos quieren que esto te logre cautivar más, porque ujú, mientras más uso tú le des, más dinero ganan ellos. claro. Está diseñado para ser adictivo. Claro, y yo no puedo perder eso de perspectiva porque si igual que la Coca-Cola, este, esto está hecho para que tú no dejes de tomarla. Para que todos los días tú sientas que necesitas una Coca-Cola. Perdón por el pero es que funciona de esa manera. Entonces, yo tengo que saberlo, entender, esto está hecho para que yo me haga adicto a esto. Así que hay que tener mucho cuidado. Ponte límites, porque es muy fácil caer en el engaño de yo tengo el control cuando ya a veces lo he perdido, y hay que tener mucho Mm. cuidado. Y ser conscientes dentro del consumismo acerca de los deepfakes. Explícanos un poco acerca de los fraudes, porque sobre todo Sí. ahora yo me di cuenta, ahora que hace un par de semanas atrás comenzó la guerra, por ejemplo, la guerra en Irán, Uy, sí, la qué guerra horrible. ya, esos deepfakes como que uno cayó una bomba atómica y pareciera que sí cayó. Sí, 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 Irán le tumbó un avión a los Estados Unidos y no es verdad, o pasó tal cosa, o sea, porque se ve de hecho, muchos de esos videos vienen de videojuegos, Sí, lo cual es una locura, sí. porque se ven muy reales. Los deepfakes son aquellas creaciones en video, especialmente, que hacen parecer algo como si fuera real. El famoso video de Will Smith comiendo espagueti. El último video que creó una de estas aplicaciones se ve casi indistinguible de la realidad. Mm, Eso es algo que está creciendo cada vez más y nosotros, primero, que es un aspecto ético terrible y puede tener muchas consecuencias. Nosotros tenemos que dudar de todo lo que vemos hoy día, lamentablemente, pero tenemos que hacer esa doble verificación de todo lo que nosotros estamos consumiendo, doble y triple verificación para que no caigamos en la falacia de esto se ve real y porque se ve real es real. No, ahora, si se ve real,
bien real, duda, porque es posible que haya algún fake ahí. Incluso ahora mismo hay deepfakes en vivo a través de plataformas como Zoom o plataformas donde las personas pueden recrear su imagen o otra imagen con otra voz y son ellos haciendo, es bien, estaba hablando esta semana pasada con gente del campo de los recursos humanos y me estaban diciendo los problemas que están teniendo con deepfakes en entrevistas en vivo. Wow. Esto es algo serio de verdad. O sea, gente Sí. utilizando software para hacer parecer que son otra persona y ganarse un empleo. O sea, de que me han dicho, Marco, la persona que entrevisté no es la que me llegó, porque, porque era un deepfake. Y eso Y, es bien serio, y no bien pudieron serio. notar la diferencia en vivo. No, Wow. no, Eso es bastante problemático. Y de bastante. algo bien importante que manejar es cómo manejamos el tema de nuestra propia exposición, ya sea en las redes sociales, principalmente la exposición de niños también, con todo esto de la pornografía y la inteligencia artificial. Uy, sí. Cuéntanos un poco acerca de esto y lo que está pasando y cómo tú sugerirías que de alguna manera nos logremos protegernos. Sí. Consentimiento. Si alguien no ha dado su consentimiento para aparecer en las cosas que tú estás publicando, yo lo pensaría 2 veces antes de publicarlo. Debiéramos Mm, tener el consentimiento de la gente. De los niños, yo no recomiendo estar publicando nada. Yo tengo una política personal de no estar publicando cosas de mis hijos en las redes desde hace muchos años, porque eso también va creando un perfil público de ese niño que mm, no está decidiendo si quiere o no quiere publicar. Y que hoy día puede servir para muchos problemas bastante serios. Especialmente ahora con esto de los deepfakes, yo tendría mucho cuidado en estar publicando fotos de mis hijos en las redes sociales. Además de eso, hay que tener cuidado con nosotros estar poniendo en vulnerabilidad poblaciones que quizás están en peligro, porque, como te digo, hoy día se pueden crear muchas cosas. Tú mencionaste la pornografía. Esto, como esto crea imágenes que parecen reales, yo puedo estar poniendo a alguien en peligro para que su reputación se dañe y va a ser muy difícil desmentirlo. Ese es parte del problema. Si mm, mañana sale algo mío, por ejemplo, tengo que pasar mucho trabajo para desmentirlo. Especialmente yo que tengo un a public persona bastante amplio con múltiples contenidos. Entonces uno tiene que tener cuidado. El otro día escuché a alguien decir en una conferencia en la que estaba, él se dedica a hacer esto solamente a hablar de deepfakes, y él decía: "Háganse un deepfake, ha hágase usted mismo el deepfake para que vea lo potente de esta tecnología, para que te sorprendas y veas lo peligroso que es, y veas lo fácil que es hacerlo. Conoce las herramientas, entiende cómo funciona". Y en el campo de la iglesia tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Claro, ¿habrán deepfakes positivos? Bueno, puede ser. Yo podría, bajo mi autorización, producir un audiolibro con mi voz, un libro que ya haya escrito, y producir un audiolibro con mi voz y decir que fue producido con inteligencia artificial a pesar de que suena a mi voz. Eh, eh, para mí la clave es la honestidad. Si yo estoy diciendo que es un deepfake, pero a la vez quise que fuera mi voz, pues, y yo mismo di permiso para que fuera un deepfake mío, pues quizás tiene sentido, ¿verdad? ujú, Y por ahí yo creo que podríamos comenzar si nosotros somos honestos con lo que estamos produciendo. Eso ayudaría mucho, pienso yo. ujú. Y el impacto que puede generar. Yo hace poco vi un caso de un CEO, no me recuerdo bien de dónde ni su nombre, pero el CEO había demandado a Gemini porque de alguna manera
el algoritmo había puesto que él estuvo involucrado en un abuso sexual. Sí, Y eso trajo grandes consecuencias para su vida en su familia y todo eso, incluso la inteligencia artificial creó reportes policíacos. sí, es que Y es que y y estamos en un rea momento difícil de la y historia. realmente eso es bastante fuerte, la verdad. Sí, Así que tenemos que tener mucho cuidado, como hay que como ciudadanos y como iglesia también. de acuerdo, mucho cuidado. Y mucha duda ante lo que vemos, mucha Ujú. duda. Sí, cuestionarlo todo Hay hoy que en día, cuestionarlo todo, lamentablemente. cuestionarlo todo. Como iglesia, como instituto bíblico, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? Danos algunos ejemplos, ya sean quizás currículos personalizados, quizás, Sí, ¿cómo tú lo ves utilizándose en la iglesia, ya sea escuela sí. bíblica? Mira, yo creo hay varios, tú has mencionado algunos, como mencionaste, utilizar herramientas como NotebookLM para, multiplicar recursos, yo creo que es fantástico, especialmente porque NotebookLM parte de tus propios recursos, así que tú estás curando esa parte de los recursos que vas a utilizar. Eso a mí me parece bastante, straightforward, es algo bastante fácil de hacer y no te compromete tu ética. Yo Mm, creo que puedes crear presentaciones con inteligencia artificial y eso es algo también bastante fácil de hacer, bastante, ético y yo no creo que haya ningún problema con eso. Yo creo que puedes crear lecciones, si ya tú tienes el contenido, que te lo estructure como una lección, porque dices, mira, yo no soy experto en educación, así que voy a crear lecciones con inteligencia artificial. Pues me parece bien, porque a la larga eso es algo que te puede funcionar, ujú, crear lecciones. Yo, algo que este es el tip que generalmente brindo. Yo creo que puedes multiplicar contenidos con inteligencia artificial. Por ejemplo, si eres alguien que predica, pues multiplica tu sermón, convierte tu sermón en mensajes para tu iglesia a través de WhatsApp, convierte tu sermón en una lección de clase de estudio bíblico, convierte tu sermón en clips, porque es fácil de hacer. Existen aplicaciones que hacen eso solo, que tú le alimentas el video de tu sermón y te saca 15 clips mm, que puedes compartir en las redes. Puedes, utilizar la transcripción de ese sermón para producir otro tipo de manuscritos. A mí eso me parece fantástico porque parte de lo que ya yo hice, ya yo prediqué, ya yo lo hablé y ahora puedo utilizarlo para seguir bendiciendo gente más allá del domingo. Y esos ujú, son que se pueden hacer fácilmente y no requieren otra vez ser un experto en inteligencia artificial, quizás conocer herramientas que te puedan ayudar a hacerlo fácil. Herramientas como Opus Clip que agarran un video y lo convierten en muchos, eso es bastante sencillo de hacer. ujú, Puedes usar YouTube, subes tu video a YouTube, sacas la transcripción que YouTube te da gratuitamente y la utilizas en cualquier chat ChatGPT de la vida para hacer todo lo que te estoy diciendo. mm, Es usos muy sencillos que no comprometen tu ética y que simplemente lo que estás utilizando, la inteligencia artificial es para replicar, multiplicar lo que ya tú creaste. Y yo creo que si lo vemos de esa manera, pues lo podemos hacer. Ya a nivel de, por ejemplo, de administración, pues yo puedo utilizar la inteligencia artificial para mirar, los datos de mi iglesia y de ahí llegar a otras conclusiones, porque a lo mejor no se me hace difícil detectar patrones, pero la inteligencia artificial es muy buena detectando patrones. Patrones que me ayuden a mí a ver dónde hay mayores necesidades, dónde yo puedo servir mejor, qué otros usos le puedo dar al presupuesto, crear cuestionarios, hacer, o sea, hay un montón de usos a mi nivel administrativo que yo no lo pensaría 2 veces, yo te diría: úsala, siempre y cuando no estés comprometiendo los datos personales de los hermanos, digamos, estar comprometiendo las aportaciones personales de los hermanos o la información personal. Detente si mm, tiene que ver con algo muy personal del hermano de la iglesia. Si son estadísticas generales, pues eso es algo que puedes manejar bastante, ah, fácilmente. Y si ya tu iglesia, que quizás es el caso de muchas iglesias, pero si ya tu iglesia usa software, es muy posible que ese software tenga ya alguna herramienta de inteligencia artificial integrada. ujú.
Hoy día casi todo ya tiene algo. Tú mencionaste Logos, pero hay otros softwares que ya tienen algún tipo de inteligencia artificial. Verifícalo, tal vez por ahí no estás comprometiendo nada, porque ya de todas maneras la información está dentro de ese software. Por ahí puedes. Claro, wow. Doctor Marcos, ha sido realmente un deleite escuchar todo esto. Qué bendición y qué beneficio realmente para la iglesia va a ser Amén. nutrirse de todo esto, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de en qué está trabajando esto de la factoría de Ya. ideas, Sí, ideas. Cuéntenos un poco acerca de esto. gracias. Sí, mira, yo tengo varios proyectos, pero el proyecto principal que tengo en este momento es una membresía. La Factoría de Ideas es una membresía para profesionales que implementan. ¿Y cuál es la idea? Que nos podamos reunir diversos profesionales, hay de educadores, empresarios, hay gente que hace diversas cosas en la sociedad y que tomaron talleres, hicieron algo relacionado a inteligencia artificial, pero no tienen con quién compartirlo y con quién practicar y cómo Mm, ejercitar esas ideas. De esa manera, nosotros hemos estructurado una membresía en la cual mensualmente trabajamos un reto y el reto está estructurado para que tú puedas, en el proceso de tratar de resolverlo, ejercitar alguna destreza de inteligencia artificial y luego yo publico un video que trabaja sobre ese tema y luego yo hago una reunión mensual donde nos reunimos, discutimos cómo fueron nuestros procesos, qué cosas encontramos y ahí es el proceso más rico porque es el choque de ideas para mejorar y un network que te ayuda a tener contacto con otros profesionales que están teniendo otras experiencias y que pueden enriquecerte a ti también. Así que el proceso lo que estamos creando es un espacio donde puedan multiplicarse las ideas, todo tiene que ver con inteligencia artificial y es un espacio, como te digo, para ir a la práctica, no es simplemente un grupo de talleres o de cursos, aunque hay un video que es como un video mensual donde discuto algún tema y enseño sobre un tema, pero la riqueza está en el espacio de interacción que creamos mensualmente para profesionales. fenomenal, fenomenal. Cuéntenos acerca de Sala de Facultad, su podcast. Sala de facultad es un espacio de docentes para docentes, educadores para educadores. Ahí lo que hacemos es hablar de ideas educativas, tecnológicas y no tecnológicas, pensar la educación desde Latinoamérica. Allí yo siempre digo que Sala de Facultad es el espacio de conversación para la comunidad docente de habla hispana, porque lo que hacemos es pensar la educación y no la pensamos solamente en Puerto Rico, sino con educadores de Estados Unidos, México, Perú, Chile, Colombia, Argentina, porque lo que queremos es seguir conversando al respecto de los temas que nos importan dentro del mundo educativo, siempre con un matiz tecnológico, porque ese es el tema que se interseca en todo lo que nosotros hacemos, pero es un espacio de conversación, está en YouTube, se llama Sala de Facultad, y ahí va a encontrar conversaciones que están orientadas hacia la educación. Wow, qué genial. Todas las descripciones van a estar bueno, todos los links van a estar en la Sí, descripción del video, obviamente. limpio. Eh, Cuéntenos acerca de su libro, de Mira, manera de Educar para el resumen. 2050. Este libro es un libro que yo digo que me saqué del sistema porque es un libro donde yo explico lo que yo pienso que debe ser las competencias que los estudiantes deben dominar para el 2050. La fecha Mm, del 2050 la explico al inicio del libro porque yo hablo del 2050, pero básicamente lo que yo discuto aquí son 5 competencias, 5 destrezas que los estudiantes debieran dominar. Destrezas como manejar grandes cantidades de información, trabajar ante la incertidumbre, mejorar la comunicación personal, aspectos de inteligencia artificial avanzada. ¿Cómo nosotros formamos a los jóvenes, a las futuras generaciones, para que puedan sobrevivir en un mundo incierto? Ese es el subtítulo del libro, preparando a la próxima generación para un futuro cambiante, es un futuro incierto. Y como nosotros no sabemos lo que viene y no podemos prepararnos ante cosas concretas porque yo no sé qué es lo que va a salir mañana, yo lo que hago es que planteo tendencias y de esas tendencias podemos prepararnos. Así que ujú. es una reflexión, tiene aspectos prácticos con ejercicios sugeridos por niveles, nivel primario, nivel secundario, nivel universitario,
para que los que lo lean puedan, que esto sirva como una chispa y que por ahí se enciendan otras ideas que tú tengas al respecto de lo que yo estoy planteando. Un libro corto, fácil de leer y que pueden conseguir en Amazon. Está disponible en Amazon, lo puede ordenar para que le llegue impreso o lo puede ordenar para que lo lea en Kindle. Wow, genial, qué maravilloso. Y para finalizar, para concluir, para el que todavía está un poco dudoso acerca de todo esto, para el docente o el pastor que dice, el Espíritu de Dios es mucho más fuerte que cualquier AI, cualquier inteligencia artificial, ¿no? Yo no lo necesito. ¿Cuál sería su sugerencia para ellos? Me Que es cierto que el Espíritu Santo es más fuerte que la inteligencia artificial y que tú no lo necesitas, pero necesitas conocerlo, Ya. porque tú naciste sin inteligencia artificial. Pero piensa, como le dijeron a Esther, para esta hora te ha llamado el Señor. Y si el Señor te llamó para esta hora y en esta hora existe inteligencia artificial, pues yo creo que la responsabilidad tuya es aprender sobre esto. No, tú no necesitas inteligencia artificial para vivir. Y sí, el Espíritu Santo es más fuerte que todas las cosas. Nútrete del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que mientras más ores, más el Espíritu Santo te va a guiar a trabajar con estas cosas, porque estas son las cosas que afectan a la gente a la que tú le ministras. Así que es importante conocer las cosas del mundo al cual Dios nos ha enviado a impactar. Doctor Vélez, no necesito decir más. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos hemos nutrido muchísimo y yo sé que esto va a impactar a la generación que viene y a la que ya fue y a la de ahora. Así que Amén. nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y todos los links del Doctor Marco van a estar en la descripción del video. Chequéelo por favor y si te puedes hacer miembro, hazte miembro. Si puedes conseguir un curso, cómpralos, no te vas a arrepentir realmente y de aquí para adelante. Que la iglesia se tiene que edificar y la palabra tiene que ser compartida con AI o sin AI. Así que, Así es. amén. Gracias, Así que Kelsey, bueno, doctor, y gracias a toda la audiencia. Muchas gracias. muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima con más episodios, así que no se olviden darle like, dar comentarios y lo más importante, conéctense con nosotros. Queremos saber qué opinaron, qué temas ustedes quieren que sigamos conversando, si es más de AI, si quieren que el doctor Marcos vuelva para algún otro tema, déjenos saber con un email o ya sea en los comentarios. Así que muchísimas gracias a todos y Dios les bendiga. Hasta la próxima. Ay, le guarde.